Siempre imaginé la boda de mi hija como el día más hermoso de mi vida. Después de tantos años de lucha, sacrificios y noches cosiendo hasta que me sangraban los dedos, ver a Karina vestida de blanco era mi premio silencioso. Pero en aquel salón lleno de flores y sonrisas, mi hija me miró a los ojos y gritó, delante de todos: «Tú no pagaste nada aquí». Y si crees que esta historia termina con lágrimas, estás muy equivocado, porque lo que hice después, nadie jamás lo olvidará. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te va a sacudir. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y aprovecha para suscribirte, porque aún vienen muchas historias reales y profundas como esta. Mi nombre es Beatriz Correa, tengo 69 años, soy viuda, costurera y madre de una única hija. Fueron 17 años criando sola, 30 de trabajo duro y una vida entera intentando enseñar amor. Pero ese día, mi propia hija me enseñó el límite entre el amor y la humillación. Y tal vez, aunque parezca extraño, fue el comienzo de mi libertad. Nunca supe con exactitud cuándo aprendí a coser, pero tengo la sensación de que fue el mismo día que dejé de ser niña. Yo tenía las uñas sucias de polvo y el alma más liviana que ahora, pero ya entendía que en mi casa, si una no se movía, no comía. Me acuerdo que una vecina, doña Tomasa, me enseñó a enhebrar con paciencia mientras la radio sonaba de fondo. Desde entonces, la costura no fue un oficio, fue mi refugio. Cosía con miedo, con hambre, con frío, pero siempre con una pequeña esperanza. Era como si, puntada tras puntada, me estuviera prometiendo que un día todo sería diferente. Y cuando Karina llegó a mi vida, lo fue. Ella fue el sol que se me había negado tanto tiempo. No tuve lujos, pero sí una razón. Me acuerdo que le cosí sus primeras sabanitas con retazos de cortinas viejas, y ella dormía como si fueran de seda. Nunca se quejó, nunca lloró por más. Tal vez porque desde chiquita supo que su mamá era una sola, pero que hacía lo que 10 no harían. Yo trabajaba días enteros y en las noches, cuando la casa se callaba, me ponía a remendar el uniforme del día siguiente o a terminar encargos que me salvarían la semana. En esas madrugadas silenciosas, muchas veces la vi dormida en el sofá, abrazando un pedazo de tela como si fuera un peluche. Los años pasaron tan rápido como los hilos entre mis dedos. Karina creció sana, lista, bonita y orgullosa. Nunca le conté todo lo que yo sacrificaba. No porque quisiera esconderle nada, sino porque creí que una hija no debía cargar con la tristeza de su madre. Cuando ella ganaba una medalla en la escuela, yo me sentía más premiada que si me hubieran regalado un coche. Y cuando venía llorando por alguna decepción adolescente, le acariciaba el cabello mientras pensaba en lo que me dolía a mí no poder darle más. Pero nunca se lo dije. Me guardaba las lágrimas como me guardaba los hilos, enrolladitas, para que no se enredaran. Cuando Karina cumplió 20, me dijo que quería trabajar para no depender de nadie. Y yo, por dentro, me sentí entre orgullosa y desplazada. Porque toda la vida había soñado con verla fuerte, pero no sabía que eso también significaba que iba a empezar a mirarme distinto. Como si yo fuera parte de otro tiempo, de otra lógica, de otra historia. Poco a poco, dejó de contarme cosas. Empezó a decirme que no me preocupara, que ella sabía lo que hacía. Y yo, desde mi esquina, seguía cosiendo. Por fuera parecía ocupada. Por dentro, solo estaba esperando que volviera a mirarme como antes. Un día, me soltó la noticia: me voy a casar, mamá. Así, sin más. Como quien dice que va al cine. Me quedé helada. No por el matrimonio, sino por lo sola que me sentía al escucharlo. Ni una sonrisa, ni un abrazo, ni un ¿qué piensas tú? Solo el anuncio. Me quedé en silencio, asentí, y le pregunté si necesitaba algo. Me contestó: tú solo déjame hacerlo a mi manera. Fue ahí donde entendí que algo había cambiado para siempre. Que yo ya no era el centro de su mundo. Que ahora era apenas un espectro al que se respeta, pero se mantiene al margen. Y claro que me dolió. ¿Cómo no? Si yo había sido su todo. Si mis manos arrugadas no eran de costurera, eran de madre. Pero en lugar de reclamar, respiré hondo. Me tragué mis ganas de decirle que había vendido mis anillos de compromiso para empezar a juntar dinero para su vestido. Que estaba ahorrando hacía meses sin que ella lo supiera. Que me dolía no estar en su mesa de decisiones, pero que aún así pensaba darle lo mejor.
No le dije nada. Sonreí. Y ese día, en silencio, hice la primera puntada de un vestido que ella nunca supo que yo estaba cosiendo, ni con qué corazón roto lo hacía. Unas semanas después, mientras cortaba tela blanca sobre la mesa, escuché que hablaba por teléfono con una amiga. Yo estaba en la cocina, fingiendo que no oía. Es que no quiero que mi mamá se meta. Luego todo lo quiere decidir ella. Yo quiero algo mío, ¿sabes? Algo sin su firma. Me quedé inmóvil. El cuchillo en mi mano tembló un poco. No porque me doliera lo que dijo, sino porque lo decía con una seguridad que jamás imaginé. ¿En qué momento me volví una intrusa en su vida? ¿En qué momento lo mío dejó de contar? Esa noche, mientras cosía el forro del vestido, me pregunté algo que nunca antes me había permitido. ¿Vale la pena dar tanto, cuando uno empieza a desaparecer en el proceso? El vestido no lo mandé a hacer en ningún lado. Lo cosí yo. Con estas manos ya cansadas, con estos ojos que a veces lagrimean sin querer, y con este corazón que seguía esperando, como una tonta, que mi hija me abrazara y me dijera, «Gracias, mamá». Pero eso nunca pasó. Todo lo que hice fue en silencio, con cuidado, casi como si estuviera escondiendo un delito. Cada noche, después de que ella se iba a dormir o salía a ver proveedores con Darío, yo sacaba las telas que compré con lo último que tenía. Telas buenas. De esas que te hacen pensar que todo es más fino de lo que realmente es. Vendí mis aretes de oro. Unos chiquitos, pero muy valiosos. Me los había dado mi mamá cuando cumplí 15. No me dolió venderlos. Me dolió tener que hacerlo sin decirle a nadie. Como si eso invalidara el gesto. Pero no quería que Karina lo supiera. No quería que sintiera pena, ni que pensara que yo estaba intentando comprar su atención. Lo hice por amor. Como tantas otras cosas. Me acuerdo que me temblaban los dedos cuando di el paso final del diseño. Había elegido un encaje precioso, sutil, no ostentoso, pero elegante. Imaginé cómo le caería sobre los hombros. Pensé en su sonrisa. Me emocioné sola, como si estuviera bordando esperanza. El día que vino a probarse el vestido, no sabía que era el mío. Pensaba que era un modelo de catálogo que Darío había pagado. Yo la miraba desde la cocina, y la escuché decir por el teléfono, «Está hermoso». No sé cuánto costó, pero seguro fue carísimo. Darío dice que lo mandaron de Guadalajara. Yo apreté los dientes. Ni siquiera sabía que me dolía más, si que creyera que fue él, o que nunca se detuviera a preguntarme nada. Nada. Ni un «mamá, ¿tú qué opinas?», ni un «estás emocionada». Era como si estuviera haciendo todo esto sola, para alguien que no quería que yo estuviera. A veces me sorprendía a mí misma deseando que algo saliera mal. Qué feo, ¿no? Pero no por maldad, por necesidad. Por querer que, aunque fuera por un error, ella se volviera y me dijera, «Mamá, ayúdame». Pero no. Karina era de las que prefieren pedirle todo a la vida, menos a su madre. Como si yo fuera una figura del pasado, un objeto que se respeta pero que ya no se consulta. Me dolía. Me dolía más de lo que me atrevía a admitir. Pero seguía. Puntada tras puntada. Como si cada hilo que atravesaba el tul fuera una disculpa por haberme convertido en alguien tan invisible para ella. Un día, mientras ajustaba la cintura del vestido, Karina entró y me preguntó si quería que me reservara una silla bonita en la iglesia. Lo dijo con ese tono condescendiente que la gente usa cuando no quiere que uno moleste. Sonreí. Le dije que no hacía falta. Que yo iba a estar bien donde me pusieran. Y eso fue verdad, pero también fue mentira. Porque una madre no quiere estar donde la pongan. Una madre quiere ser parte. Ser mirada. Ser reconocida. Yo no necesitaba protagonismo. Solo un poquito de espacio en la historia que yo misma ayudé a construir. Ella ni siquiera preguntó quién había pagado la tela, ni cómo conseguí los encajes, ni por qué sabía exactamente sus medidas. Yo, mientras tanto, callaba. Porque si algo aprendí con los años es que a veces el silencio grita más fuerte que cualquier reclamo. Me mordía las palabras, pero dentro de mí se iba formando una costra. De esas que no se ven, pero que cuando tocas, duelen. Yo tenía el alma llena de hilvanes rotos. No se notaba, pero me estaba deshilachando por dentro. El vestido estaba quedando hermoso. Impecable. De esos que parecen sacados de novela. Y sin embargo,
Yo me sentía como si hubiera cosido mi propio adiós. Porque lo sabía con una certeza que me partía el pecho, que ella nunca me iba a dar el crédito. Y peor aún, que no lo iba a notar. No por maldad, sino porque cuando uno deja de mirar a los ojos de su madre, también deja de ver sus sacrificios. La última noche que trabajé en el vestido, no pude dormir. Lo colgué en la puerta del cuarto de costura y me senté frente a él. Lo miré como si fuera una obra de arte que nadie iba a firmar. Me dieron ganas de llorar, pero me contuve. Había aprendido a no llorar por lo que no se devuelve, a no suplicar por lo que no se ofrece. Pensé en dejarle una nota dentro del forro del vestido. Algo simple, como con amor, mamá. Pero no lo hice, porque ella no quería mi firma en nada. Y ahí fue cuando lo entendí, mi hija no había cambiado de vestido, había cambiado de madre. Nunca me importaron las listas. Nunca me creí eso de que una fiesta vale por cuántos asisten. Pero esta vez me dolió. Porque cuando vi la lista de invitados al matrimonio de Karina, supe que no había lugar para mí. Y no lo digo en sentido figurado. Literalmente, mi nombre no aparecía como anfitriona, ni como parte del comité, ni siquiera como colaboradora. Nada. Era como si yo fuera una espectadora más. Como si el día más importante de su vida no tuviera relación con la mía. Como si yo no hubiera tejido ese sueño desde que ella era una niña con velo de tul hecho de servilletas. Recuerdo que todo empezó cuando Karina vino un domingo por la tarde con una carpetita. Mamá, ya tenemos el salón y estamos cerrando la lista de gente. Queremos algo elegante, reducido, moderno. Yo asentí, sin saber lo que eso significaba para ella. Reducido fue la excusa para dejar fuera a mis amigas del barrio, a mis vecinas de toda la vida, a las mujeres que me prestaban su máquina de coser cuando la mía se trababa. Elegante fue la forma de decirme que no querían a nadie que no encajara en su nuevo mundo. Un mundo donde la gente se vestía con marcas y hablaba de inversiones, no de tortillas ni frijoles. Intenté sugerir un par de nombres. Le dije que doña Inés me había cuidado a Karina cuando tenía fiebre y yo debía ir a trabajar. Que la señora Clara le había hecho el primer pastel de cumpleaños. Pero Karina me interrumpió. Mamá, entiende, no queremos que parezca una fiesta de pueblo. Me quedé callada. No sabía qué era más violento, el comentario en sí, o el tono con el que lo dijo. Con un desdén, con una superioridad que no le conocía. Fue ahí cuando sentí por primera vez que mi hija ya no era mía. Era de otro lugar, de otra lógica, de otra gente. Y Darío, ay, Darío. Siempre tan educado, tan diplomático. Pero con esa forma de decir cosas que, aunque suenen amables, te hacen sentir pequeña. Beatriz, no se ofenda. Usted va a tener un lugar especial, claro. Pero todo lo estamos organizando más, moderno, más a nuestra generación. ¿Me explico? Me explicó. Vaya que sí. Me explicó que mi tiempo ya pasó. Que mis modos ya no son válidos. Que mi lugar en esa boda no era el de quien la construyó, sino el de quien la observa desde lejos, como quien ve un edificio levantarse sin haber puesto un solo ladrillo. Esa noche, al revisar el primer borrador de la lista, no encontré ni uno solo de mis seres queridos. Me dieron una invitación para mí sola. Una. Sin derecho a acompañante. Como si no tuviera nadie. Como si yo no tuviera historia. Pensé en reclamar. Pero luego me dije, ¿para qué? ¿Para hacerme más daño? Mejor me guardé el reclamo entre las costuras de un vestido que ya había terminado con más resignación que orgullo. Una semana después, me llamó mi comadre, Teresa. Y mi invitación, Bea, no soy digna de ver a tu hija casarse. No supe qué decirle. Mentí. Dije que el salón era pequeño, que todo fue un lío con los cupos. Me sentí sucia mintiendo por una decisión que ni siquiera fue mía. Pero más sucia me sentí cuando colgué y me puse a llorar como una niña. No por Teresa, por mí. Porque ese día entendí que, para mi hija, yo era parte del pasado. Algo que se respeta, sí, pero que ya no se muestra. Que ya no se invita. Que ya no se sienta en la primera fila. Me consolé pensando que al menos estaría ahí. Que podría verla caminar hacia el altar. Que la vería feliz, aunque fuera desde el rincón. Pero hasta ese rincón me supieron negar con elegancia.
Cuando pregunté dónde me sentarían, Karina me dijo que habían pensado en un lugar más discreto, más tranquilo, lejos del ruido. Casi al fondo de la iglesia, junto a la salida, donde nadie interrumpe, donde nadie estorba, donde una madre puede llorar sin molestar. Y ahí fue cuando sentí que mi silencio se estaba volviendo costumbre, que ya no me dolía no ser parte, me dolía haberme acostumbrado a eso. Yo llegué temprano, con mi vestido azul cielo, el mismo que usé en el bautizo de Karina, ajustado por mí unas noches antes, y con el corazón apretado como el moño que llevaba en la espalda. Me senté en el lugar que me indicaron, cerca de la salida, como habían dicho. Desde ahí no veía el altar de frente, pero sí podía escuchar todo. Me aferré al ramo que llevaba en las manos, ese que yo misma armé con flores del jardín, porque no quería presentarme con las manos vacías, ni con el alma. Aunque, ahora que lo pienso, eso último fue inevitable. La ceremonia fue hermosa, no lo voy a negar. Todo parecía sacado de una revista. Las luces, la música suave, los vestidos largos, los aplausos perfectamente medidos. Karina entró radiante, tan segura, tan distinta a la niña que una vez me pidió que le cosiera alas para su disfraz de mariposa. Darío la miraba como si no hubiera más mujer en el mundo, y yo me repetía que eso era lo importante, que ella estuviera feliz, que eso justificaba todo. Pero cuando quise sacar mi celular para tomar una foto, una de las coordinadoras se acercó y me dijo, bajito, no se permite sacar fotos desde esta sección. Y yo asentí. Guardé el teléfono. También el orgullo. En la recepción, me senté donde me tocó. Una mesa cerca de la puerta de la cocina, junto a 3 tías lejanísimas de Darío que ni siquiera sabían mi nombre. Me ofrecieron agua con gas. Ni siquiera preguntaron si quería vino. No me molestó la bebida. Me molestó sentir que todo lo que yo era había sido reducido a eso, una señora silenciosa en la esquina. Pasaban los platos, brindaban, bailaban, y yo ahí, sonriendo como si nada, fingiendo como siempre, pensando que en algún momento me llamarían, aunque fuera para una foto simbólica, para subir a las redes, para que el mundo creyera que seguíamos siendo madre e hija. Pero no me llamaron. Pasó la comida, el primer baile, los brindis de los amigos, las palabras del papá de Darío, y nadie dijo la señora Beatriz. Nadie. Cuando quise acercarme, solo para abrazarla, solo para decirle lo hermosa que estaba, la vi ocupada, rodeada de gente. Me paré igual. Caminé entre las mesas, con mi vestido planchado y mis zapatos que ya me dolían. Llegué hasta ella. ¿Me puedo tomar una foto contigo, mi amor?, le dije con una sonrisa que me dolía en la cara. Karina giró la cabeza, me miró, y dijo lo impensable. Tú no pagaste nada aquí, mamá. No vengas a arruinar mi noche. Fue como si el salón se apagara por un segundo, como si los músicos se detuvieran, como si el aire me dejara sola. Sentí la sangre congelarse en mis piernas, la boca seca, las manos temblando. Miré alrededor. Nadie dijo nada. Nadie reaccionó. Ni siquiera Darío. Las amigas de Karina bajaron la mirada. Un par de meseros fingieron no escuchar. Y yo sonreí. Sí, sonreí. No sé de dónde saqué fuerza. Quizás del mismo lugar de donde saqué el dinero para pagar cada flor, cada bocado, cada nota musical de esa noche. Me di la vuelta. Caminé con calma, como si no hubiera pasado nada. Pero dentro de mí, algo se quebró. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo antes. Por todo lo que cayó mientras yo me vaciaba por ella. Llegué al baño, me encerré, y por primera vez en muchos años, me permití llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de revelación. De esas que no se secan con pañuelos, sino con decisiones. Cuando salí, nadie notó que me había ido por media hora. Nadie me buscó. Nadie preguntó. Volví a mi mesa, tomé mi bolso, y caminé hacia la puerta sin hacer ruido. Afuera, el aire estaba frío. Pero por dentro, algo empezaba a calentarse. Una llama chiquita. Lejitos del amor. Cerquita de la dignidad. ¿Y tú, alguna vez amaste tanto a alguien, que aceptaste desaparecer solo para verlo feliz? ¿Y valió la pena? No sé cuánto tiempo caminé esa noche.
Mis pies dolían, pero era como si no lo sintiera. Tenía la mente ida, como si estuviera flotando sobre mí misma, observándome desde arriba. A cada paso, repasaba las palabras de Karina: tú no pagaste nada aquí. Y me dolía. No porque fuera mentira, que lo era, sino porque era cruel. Porque venía de su boca. Porque esa frase no salía de una desconocida, salía de mi hija. La misma que dormía en mi pecho cuando le bajaba la fiebre. La que me abrazaba llorando cuando le fallaba el primer amor. Ahora me hablaba como si yo fuera una carga. Como si me hubiera colado a su fiesta. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue quitarme los zapatos. Me miré los pies ampollados y no sentí pena, sentí rabia. Pero no una rabia de gritar ni de romper cosas. No. Era una rabia silenciosa, seca. Una de esas que solo entienden las mujeres que han dado todo y han sido ignoradas. Me senté en la cama. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y pensé, ¿qué sigue? ¿Voy a seguir haciéndome la tonta? ¿Voy a seguir permitiendo que me borren con sonrisas falsas y abrazos de compromiso? Y ahí, sin dudarlo más, busqué en la agenda vieja, esa que guardo en el cajón de los recibos, y marqué el número de Lucía. Lucía es la agente de viajes del barrio. Una muchacha joven, muy decente, con la que organicé la luna de miel de Karina hacía meses. Lo había hecho todo en secreto, para sorprenderla. Pagué en abonos. Vendí un juego de cubiertos de plata que me regaló mi suegra. Suspendí mis tratamientos para la artritis por 3 meses. Y aún así, no me dolía. Lo hacía feliz. Me hacía sentir útil. Necesaria. Pero esa noche ya no me sentía madre. Me sentía una mujer usada. Y eso, créeme, duele más. El teléfono sonó 2 veces. Lucía contestó con su voz amable: «Señora Beatriz, ¿todo bien?». Me quedé callada un segundo. Me temblaba la voz, pero no el alma. «Hola, Lucía. ¿Te acuerdas del paquete a nombre de Karina Correa?». «Sí, claro, el de Cancún, 7 noches, hotel 5 estrellas. Cancélalo». Silencio. Del otro lado, se sintió el impacto. «¿Estás segura?». Más segura que nunca. No di explicaciones. No pedí disculpas. No lloré. Porque una cosa es regalar con amor, y otra es regalar humillándose. Y yo ya no iba a permitir lo segundo. Colgué el teléfono con una calma extraña. No sentí culpa. No sentí duda. Sentí libertad. Como si hubiera soltado una cadena invisible que me venía apretando el cuello desde hacía años. Me recosté en la cama sin cambiarme, sin desmaquillarme, sin pensar en el día siguiente. Dormí con la ropa del evento, con los zapatos al lado de la cama y la dignidad volviendo a su lugar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no soñé con Karina. Soñé conmigo. Con una Beatriz que también merecía respeto. Que también tenía voz. Sé que muchos dirán que fui cruel. Que una madre no debe vengarse. Pero esto no fue venganza. Fue justicia. Fue trazar una línea. Decir, hasta aquí. Porque no se puede mendigar amor donde solo te toleran. Porque el amor sin respeto no es amor, es servidumbre. Y yo no nací para eso. Nací para querer. Para cuidar. Para construir. Pero no para desaparecer en silencio mientras los otros brillan sobre mis ruinas. A la mañana siguiente, hice café como siempre. Miré por la ventana. El mundo seguía igual. Las palomas en la azotea, los niños corriendo en la esquina. Pero yo no era la misma. Algo se había roto, sí. Pero algo más fuerte se había levantado en su lugar. Y aunque sabía que pronto vendría el escándalo, las preguntas, las llamadas, yo ya no tenía miedo. Porque al menos una vez en la vida, había elegido por mí. Dicen que hay venganzas que queman, pero hay silencios que congelan. Yo no sabía exactamente en qué categoría caía lo que había hecho, pero esa mañana, mientras me servía un café negro sin azúcar, supe que no era lo uno ni lo otro. Era algo distinto. Algo necesario. No me levanté nerviosa ni pendiente del teléfono. No sentí angustia. Sentí una paz rara. Como si, por fin, el universo me hubiera devuelto una pequeña parte de todo lo que di sin recibir. Afuera,
El sol golpeaba las ventanas con fuerza. Yo abrí el periódico como si nada. Como si no acabara de romperle el itinerario a una pareja de recién casados. Mientras tanto, porque lo supe después, claro, Karina y Darío estaban en el Hotel Boutique donde pasarían su primera noche como esposos. Tenían las maletas listas. De esas modernas, con ruedas silenciosas, etiquetas de colores, y una lista impresa con el check-in digital para Cancún. Todo perfecto. Todo planeado. Todo pagado, por mí. Pero ellos no sabían. O no querían saber. Supongo que en su mente, todo eso simplemente aparecía, como aparecen las cosas cuando uno crece creyendo que no hay precio detrás de los regalos. A eso de las 11, según me contaron, Karina recibió la notificación en su celular: reserva cancelada. Código de confirmación anulado. Primero pensó que era un error. Luego, que tal vez Darío había puesto mal algún dato. Después, entró en pánico. Porque cuando las cosas no salen como las soñaste, alguien tiene que ser culpable, ¿no? Llamaron al hotel. Luego a la agencia. Y ahí vino la verdad. Lo sentimos, señorita. La persona que contrató el paquete solicitó la cancelación ayer por la noche. Silencio del otro lado. ¿Quién?, preguntó Karina. Y la voz firme de Lucía, sin titubeos: la señora Beatriz Correa. No estuve ahí para ver su cara, pero la imaginé perfectamente. Los ojos abiertos. El gesto de sorpresa mezclado con rabia. La boca apretada para que no se le notara el temblor. A Karina siempre le costó aceptar cuando no tenía el control. Menos aún cuando alguien le quitaba la ilusión que ella creía merecer. Y esa era la palabra: merecer. Como si la felicidad fuera un derecho automático, y no algo que se gana con actos, con palabras, con gratitud. Pero ese día, el mundo le mostró algo que no esperaba: que incluso lo invisible tiene dueño. Que incluso lo que no se agradece, puede dejar de estar. A mediodía, me llegó una llamada de número desconocido. No contesté. Luego otra. Y otra. No eran solo ellos. Era el caos que se generaba cuando el decorado perfecto se rompía. Y yo, mientras tanto, lavaba ropa. Doblaba sábanas. Rellenaba el salero. Cosas simples. Cotidianas. Humanas. Porque no necesitaba aplausos ni explicaciones. Solo quería seguir respirando sin que me doliera el pecho. Sabía que esto apenas comenzaba, que las críticas vendrían. Pero también sabía que por primera vez en años, no me sentía chiquita. No me sentía invisible. Me sentía en pie. No niego que hubo un momento, uno solo, en el que me tembló el alma. Fue cuando vi el vestido colgado aún en el cuarto de costura. Tan blanco, tan perfecto, tan lleno de intenciones que ya no tenían sentido. Me acerqué, lo toqué despacio, y pensé: ¿hice bien? ¿Era esto necesario? Y entonces escuché, en mi mente, la voz de Karina, como un eco frío: tú no pagaste nada aquí. Y todo volvió a su lugar. El dolor, la rabia, la dignidad. No, no me arrepentía. Porque yo no había quitado nada. Yo simplemente dejé de regalar lo que no se valora. Esa noche, me acosté sin cenar. No por tristeza, por decisión. Cerré las cortinas, apagué la luz, y me dormí rápido. Como quien sabe que lo que viene será duro, pero necesario. Como quien no se prepara para pelear, sino para no rendirse. Esa noche, mientras el mundo se deshacía del otro lado de la ciudad, en mi casa reinaba un silencio limpio. No un silencio triste, no, uno sereno. De esos que solo llegan cuando ya no hay nada que temer. Yo no encendí la televisión, no puse música, ni llamé a nadie. Cociné para mí sola, arroz blanco con un huevo estrellado encima. Algo sencillo, pero digno. Me senté en la mesa con mi vaso de agua y, por primera vez en muchos años, comí sin culpa. Sin prisa. Sin estar pendiente del «¿ya comiste, hija?», o del «te caliento algo más». Esa noche, me alimenté a mí. Del otro lado, Karina, me lo contó después su cuñada, estaba hecha un torbellino. Lloraba, gritaba, caminaba en círculos como fiera encerrada. Quería culpar a alguien, a cualquiera. Pero no podía. Porque todo lo había conseguido sin preguntar, sin agradecer, sin saber.
Y ahora la verdad la golpeaba de frente. La luna de miel que presumía en redes sociales, la que planeaba desde hacía meses, no había sido un logro de pareja, había sido un regalo de madre. De esa madre que ella misma empujó fuera del cuadro, del salón, de su historia. Darío intentó calmarla, sin éxito. Él sabía, lo supo siempre, quién había pagado muchas cosas. Se lo imaginaba. Lo notaba en los detalles, en los sobres discretos, en los pagos que no coincidían con su sueldo. Pero se hizo el ciego, como hacen muchos. Y esa noche, el silencio de Darío fue gasolina para la furia de Karina. Lo culpó. Le gritó. Rompió una copa. Y entre los vidrios rotos, la frase que flotaba era la misma que me taladraba a mí. Tú no pagaste nada aquí. Qué ironía, ¿no? Ahora esa frase volvía como un boomerang. A las 11:30, tocaron a mi puerta. No necesitaba mirar por la ventana para saber quién era. Reconocí el ritmo. Siempre tocaba así, rápido y con un golpecito final más fuerte. Me quedé quieta en la sala, sin mover un solo músculo. Mi corazón latía despacio, no con miedo, con certeza. Sabía que no debía abrir, que si lo hacía, me iba a romper, que mi silencio era lo único que me protegía. La imaginé ahí afuera, con la cara hinchada, el maquillaje corrido, la voz temblorosa, diciendo, «Mamá, por favor». Pero no me moví. No por venganza. Por respeto. Por mí. La puerta volvió a sonar. 3 veces más. Después, el silencio. Ese que incomoda, que pica en la piel. Pero yo lo resistí. Porque el dolor ya no me paralizaba. Me daba fuerza. Me recordaba que todavía estaba viva. Que todavía tenía una elección. Pasaron unos minutos. Luego, escuché sus pasos alejándose. No corriendo. No derrotados. Pero sí confundidos. Como si no entendiera que esta vez era yo la que no estaba disponible. Me acosté sin llorar. Miré el techo largo rato, pensando en cómo el amor se transforma. Pensando que tal vez esto era necesario. Que a veces uno tiene que quemar la casa por dentro para que los demás dejen de encenderla por fuera. Que a veces la única manera de enseñar algo es dejar de hacerlo todo. Cerré los ojos sabiendo que afuera alguien no iba a dormir. Que por primera vez, la noche larga no sería mía. Y no me alegré por eso. Pero tampoco lo lamenté. A la mañana siguiente, me desperté antes que el sol. Abrí los ojos y me quedé un rato mirando el techo, sin pensar en nada, o pensando en todo, que al final es lo mismo. La casa estaba en silencio, como siempre, pero ese día el silencio no pesaba. Tenía otro sabor. Como si ya no me ahogara. Como si se hubiera vuelto un escudo. Me levanté, me preparé un café y me senté en el comedor con la taza entre las manos. No tenía hambre, pero sí necesidad de compañía. Y como nadie vendría, decidí ir a buscar a quien sí sabía estar conmigo, el pasado. Fui al closet del cuarto donde guardo mis cosas importantes. Saqué la caja forrada en tela azul que tenía guardada desde hace años. Dentro estaba el álbum de fotos. Uno pesado, con páginas gruesas y esquinas doradas, de esos que ya nadie usa. Lo abrí con cuidado, como si me asomara a una iglesia. Y ahí estaban. Las imágenes de una vida que, de alguna forma, ya no me pertenecía. Karina, con sus cachetes redonditos, con su uniforme de kinder, con el pastel de chocolate que le hice en su 6º cumpleaños, sonriendo con los dientes chuecos. Dios mío, cómo brillaban sus ojos cuando me miraban. Pasé página tras página. Vi fotos de ella vestida de mariposa, de enfermera, de princesa. Cada uno de esos disfraces yo los había cosido con retazos. Me acordé de cómo me quedaba hasta tarde cortando y bordando mientras ella dormía. Recordé la vez que no tenía dinero para comprarle dulces para la piñata y vendí una blusa mía para comprarlos. Ninguna de esas cosas están en las fotos. Solo se ven las sonrisas. Pero yo, que estaba ahí, sé lo que costaron. Y eso fue lo que más me dolió, saber que en esas imágenes que todos verían, lo que no se ve era lo más valioso. Al pasar la hoja, encontré una imagen que me apretó el corazón. Era del día que aprendió a andar en bicicleta. Yo iba detrás de ella, sujetándola por la cintura, y en la foto se ve mi sombra alargada protegiéndola. Pensé, así ha sido siempre. Yo detrás.
Yo en la sombra. Yo cuidando para que no se caiga, aunque no sepa que estoy ahí. Cerré los ojos. Respiré hondo. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Porque no me arrepiento de haber estado, pero me duele que ya nadie mire hacia atrás. De pronto, entre las páginas, cayó un sobre pequeño. Lo reconocí al instante. Era una cartita que Karina me había dejado debajo de la almohada cuando tenía unos 8 años. La abrí con las manos temblorosas. Era su letra torcidita, grande. Decía: «Mamita, gracias por hacerme mis vestidos. Eres la mejor costurera y la mejor mamá del mundo. Cuando me case, te voy a dar el primer abrazo». Se me cayó el alma al suelo. Porque ese abrazo nunca llegó. Porque ese gracias quedó congelado en el tiempo. Porque esa promesa se la llevó el olvido. Lloré. Lloré bajito, sin escándalo. No por la carta. Por lo que se rompió entre esa niña y la mujer que es ahora. ¿Dónde quedó esa hija? ¿En qué momento dejó de verme como su refugio? Me limpié las lágrimas y volví a guardar la carta. No para hacerme más daño, sino para recordarme que alguna vez fui amada de verdad. Que no estoy loca. Que no me inventé ese amor. Que existió. Que no fue una ilusión. Cerré el álbum despacio, como quien le pone punto final a un capítulo. Me quedé un rato abrazándolo. No porque extrañara lo que fue, sino porque me negaba a creer que todo estuviera perdido. Y ahí, en ese momento, entre memorias que nadie más mira, entendí que no necesito que me den un lugar para saber que lo tuve. Es posible que el amor de un hijo cambie, o simplemente se oculte cuando ya no le conviene. A veces el amor no se mide en lo que das, sino en lo que dejas de darte. Y yo, por Karina, dejé de darme tantas cosas que ya ni las contaba. No eran lujos. Eran gustos pequeños. Cosas mínimas que se vuelven gigantes cuando las vas dejando una por una. Como dejar de comprar jamón del caro y pasarme al más barato para que a ella no le faltara leche. Como dejar de ir a la panadería de la esquina porque ahí vendían el pastel de fresa que me gustaba y me dolía no poder invitarle uno también. Todo eso lo guardé como se guardan los billetes en un tarro, sin hacer ruido. Recuerdo con claridad la primera vez que me salté una medicina para comprarle unos tenis. Ella tenía 12 años. Le dolían los pies con los que usaba. Yo tenía que comprar un tratamiento para mi presión, pero preferí aguantarme y darle a ella el dinero. Me dijo gracias con una sonrisa que me duró semanas. En ese momento, lo valió. Siempre lo valía. Cada sacrificio tenía su premio en su mirada. El problema fue cuando su mirada cambió. Cuando dejó de ver. Cuando empezó a asumir que todo eso era su derecho, no mi elección. Dejé de ir al médico para poder pagarle las clases de inglés. Dejé de comer carne por meses porque ella necesitaba materiales para la escuela de diseño. Nunca lo hice con resentimiento. Al contrario, lo hacía con orgullo. Porque me sentía útil. Porque sentía que la estaba impulsando a algo mejor. Pero ahora, al mirar atrás, me pregunto, ¿ella lo supo? ¿Lo sabe ahora? ¿Lo valora? ¿O todo eso se convirtió en parte del paisaje, en esa rutina invisible que nadie agradece porque siempre estuvo ahí? Me acuerdo cuando ella trajo a Darío por primera vez. Preparé mole desde temprano, aunque ya me dolía la espalda. Limpié la casa como si viniera un embajador. Cuando sirvió el plato, Karina apenas probó un bocado. Muy pesado, mamá. Estamos intentando comer más sano. Me tragué la vergüenza junto con el mole frío. Ella no lo notó. Darío tampoco. Se fueron temprano. Dejaron los platos sin tocar. Y yo me quedé en la cocina, mirando las obras, preguntándome cuándo había pasado de ser su orgullo a ser su incomodidad. Un día, sin querer, escuché cómo le decía a una amiga por teléfono que su mamá era buena gente, pero un poco anticuada. Me reí. De esas risas que no son risa. Porque una madre puede ser muchas cosas, pero nunca debería convertirse en un mueble viejo del que se habla con lástima. Aún así, me quedé callada. Porque para mí, el amor era eso, ceder, aguantar, guardar silencio. Pero ahora, después de todo lo que pasó, me pregunto si no confundí amor con autoabandono. Esa tarde, después de ver por enésima vez el mismo mantel remendado sobre la mesa, me di cuenta de que había vivido décadas posponiéndome. Siempre decía,
El próximo mes me compro algo bonito, el próximo año me hago ese chequeo, cuando Karina esté mejor, entonces yo, pero ese entonces nunca llegó. Porque uno da, da y da, hasta que el otro se acostumbra. Y cuando tú dejas de dar, el otro no lo ve como un límite, lo ve como traición. Ya entrada la noche, mientras bordaba una funda para distraerme, sonó mi celular. Era un mensaje de voz. De ella. Mi corazón se detuvo un segundo. Dudé en escucharlo. Pero lo hice. Su voz estaba tensa, como contenida. Dijo: «Mamá, tenemos que hablar». Así. Sin rodeos. Sin suavidad. Una parte de mí quiso contestar de inmediato. Otra parte, simplemente apagó el celular. No por orgullo. Por cuidado. Porque ya no estaba segura de tener fuerza para una nueva herida. A la mañana siguiente, abrí los ojos antes del primer rayo. Dormí poco, no por ansiedad, sino por esa intuición que se instala en el cuerpo cuando algo va a moverse, cuando la tierra tiembla aunque no haya sonido. Me levanté, me puse mi blusa de botones color marfil, la que siempre uso cuando quiero sentirme presentable, peiné mi cabello hacia atrás y puse agua a hervir. No sabía si iba a venir, pero algo en mí lo presentía. Y no me equivoqué. A las 9 en punto, escuché su auto estacionarse frente a la casa. Supe que era ella por el golpecito seco con el que cerró la puerta. Nunca dejó de hacerlo así. Karina tocó con suavidad, diferente a la noche de la luna de miel. Esa vez no había urgencia, había tensión contenida. Abrí. No dije nada. Solo me hice a un lado. Ella entró como quien vuelve a un lugar que ya no es suyo. Miró alrededor. La casa estaba limpia, ordenada, igual que siempre. Pero algo era distinto. Tal vez yo. Tal vez ella. Tal vez ambas. Le ofrecí café. Aceptó. Nos sentamos en la mesa del comedor. Cada una con su taza. El silencio duró más que el sorbo. «Necesitamos hablar», dijo. Yo asentí. Ella respiró hondo. «No entiendo por qué hiciste lo que hiciste». Su tono no era suave. Era inquisitivo. Como si yo le debiera una explicación. Me la quedé viendo unos segundos. Pensé en muchas cosas que podía decir. Pero no dije ninguna. Solo pregunté: «¿Tú sabes quién pagó esa luna de miel?» Bajó la mirada. Titubeó. Pensé que era Darío, luego me imaginé que tal vez tú, pero no sabía que era tu nombre el que estaba en la reserva. Sentí una punzada en el pecho, pero no dejé que se notara. «¿Y eso cambia algo?», pregunté. Se quedó callada. «Mamá, yo solo quise hacer todo a mi manera. Tú siempre has estado encima de todo. Y yo quería que este momento fuera mío». Me mordí los labios por dentro. Porque lo que más duele no es lo que te dicen, es lo que te confirman. Yo nunca quise opacarte, Karina. Solo quise ayudarte. Como toda la vida. Ella me miró, incómoda. «Pero nunca me dejas respirar, mamá. Siempre estás ahí. Como si tu amor pesara». Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. ¿Mi amor pesa? ¿Después de todo lo que hice? Guardé silencio unos segundos. Luego le dije con calma, como quien dobla una sábana para no arrugarla: «Yo te di todo. Lo único que no debí darte fue tanto poder». Ella frunció el ceño. «¿Poder?». Asentí. «Sí. El poder de decidir cómo debo sentirme. El poder de culparme por ayudarte. El poder de usar mi silencio como escudo cuando te incomoda mi presencia». Ella se quedó muda. Sorbió el café. Su mano temblaba. Tal vez de rabia. Tal vez de vergüenza. Tal vez de tristeza. No lo sé. Lo único que sé es que ese café ya no tenía sabor. Como si el pasado lo hubiera aguado. Como si nunca lo fuéramos a terminar. Después de unos minutos eternos, se levantó. «No vine a pelear. Solo quería entenderte». Yo respondí sin moverme. «Entonces escúchame, Karina, no todo se entiende con palabras. Algunas cosas se sienten. Y si tú no puedes sentir lo que yo sentí esa noche, es porque estás demasiado lejos de mí. No gritamos. No lloramos. No nos abrazamos. Solo hubo eso, una verdad parada entre nosotras como una pared invisible.
Ella salió sin decir adiós. No por crueldad. Por miedo. Porque tal vez, por primera vez, se dio cuenta de que yo no iba a volver a ser la misma. De que ya no era la mamá que se tragaba todo con tal de verla sonreír. Ahora era una mujer que empezaba a recordar cómo era su voz antes de callarse. Y ese café sigue ahí, como testigo, como símbolo, como promesa de que no todo se puede endulzar. No esperaba llamadas. Había llegado a ese punto extraño de la vida donde, después de una tormenta, ya no esperas nada. No porque hayas dejado de creer, sino porque aprendiste a protegerte, a no ilusionarte con falsas promesas, ni con acercamientos que solo buscan maquillar culpas. Después del café con Karina, supuse que vendría un silencio prolongado. Pero era uno de esos silencios que ni lastiman ni sanan, simplemente existen, suspendidos en el tiempo como ropa olvidada en un tendedero. Mis días transcurrían como siempre. Planchaba las cortinas, cosía encargos sencillos, regaba mis plantas con paciencia de relojero. Por fuera, todo parecía igual. Por dentro, sin embargo, había algo nuevo, una especie de calma sin nombre, que solo conocen quienes han llorado tanto que ya no les quedan lágrimas, solo certezas. Esa tarde, el sol golpeaba tibio las ventanas mientras yo ordenaba la alacena. Revisaba paquetes de arroz, latas olvidadas, especias que hacía tiempo no usaba. Intentaba mantener la mente ocupada en pequeños detalles cotidianos para no pensar demasiado. Entonces, sonó el teléfono. Un sonido metálico, impertinente, que rompió la paz momentánea del lugar. Miré la pantalla, número desconocido. Dudé unos segundos con el teléfono vibrando entre mis manos, casi deseando que dejara de sonar. Pero algo en mí se decidió y respondí. ¿Beatriz? Preguntó una voz femenina, joven, suave, con una mezcla extraña de timidez y determinación. Era un tono que no reconocía. Sí, soy yo, contesté con desconfianza, mientras cerraba la puerta del gabinete despacio, como si cualquier ruido pudiera espantar lo que estaba por venir. Hubo una pausa breve antes de que continuara. Soy Lucía, la hermana de Darío. Perdona que te moleste así, sin avisar. Probablemente ni siquiera te acuerdes bien de mí. Lucía. La recordaba vagamente. Una muchacha discreta, de ojos grandes, siempre al margen de las conversaciones en las pocas reuniones familiares a las que había asistido. En esas reuniones, yo era poco más que una sombra, siempre al borde, siempre invisible, más parecida a un florero viejo que a una madre orgullosa. Me sorprendió que me llamara precisamente ella, alguien que parecía haber aprendido el mismo arte del silencio que yo había perfeccionado durante años. Claro que me acuerdo, Lucía. ¿Todo bien? Pregunté sin demasiado entusiasmo, preparándome mentalmente para cualquier reclamo, cualquier comentario incómodo sobre la boda o el drama posterior. Escuché cómo tomaba aire profundamente antes de responder, como quien se prepara para decir algo difícil. Solo quería llamarte para pedirte disculpas. Porque yo estuve ahí, en la boda, vi todo lo que pasó, y sentí que alguien debía decírtelo. La mano con la que sostenía el teléfono tembló ligeramente. Por un instante no supe cómo reaccionar. No estaba acostumbrada a que alguien me ofreciera comprensión de forma tan clara y honesta, especialmente desde afuera, desde un lugar donde la objetividad no estaba teñida por afectos o rencores antiguos. Permanecí muda, permitiendo que Lucía continuara sin interrupciones. Desde el principio supe que muchas cosas de la boda venían de ti. No solo dinero, sino detalles, cosas pequeñas que Karina nunca mencionó y que Darío decidió ignorar. No entiendo por qué te trataron así, después de todo lo que diste, Beatriz. Fue muy injusto, y quiero que sepas que yo lo vi claramente. Cada palabra era una mezcla de alivio y dolor. No era la primera persona en decirme algo parecido, pero sí era la primera en decirlo así, sin obligación, sin estar en medio de un conflicto familiar, simplemente por la convicción de que era lo correcto. Mi garganta se apretó ligeramente, sentí los ojos arder, pero no lloré. Todavía no. Le comenté a Darío que lo que hicieron estuvo mal, que nadie merece un trato así, mucho menos una madre. Pero me contestó que no era asunto suyo, que él no iba a meterse. Perdóname, Beatriz. Sé que no es suficiente, pero quiero que sepas que no todos estamos de acuerdo con eso. Una risa amarga se me escapó del pecho, casi sin querer. Claro, para algunos la dignidad ajena es siempre asunto de otros. Agradecí interiormente no haber contestado antes.
Ahora entendía que a veces, lo único que una necesita es que alguien confirme que no está loca, que aquello que sintió no fue exageración ni invento, que el dolor fue real, y que alguien más lo vio. Lucía volvió a hablar suavemente, casi como si temiera romper algo delicado. Te admiro mucho, señora Beatriz. Mi mamá no hubiera tenido esa fuerza que tú mostraste. Ella habría suplicado atención, hubiera intentado comprar su cariño hasta el último minuto. Pero tú te mantuviste firme, sin rebajarte, y eso es digno de admiración. El teléfono se volvió pesado en mis manos. Una extraña mezcla de orgullo y alivio me atravesó. No era que necesitara aprobación externa para validar lo que sentía, pero escuchar esas palabras fue como recibir oxígeno después de una larga apnea. Me aclaré la garganta suavemente antes de responder, intentando controlar la voz que amenazaba con quebrarse. Gracias, Lucía. De verdad, no sabes lo que significa para mí que alguien lo haya notado así. Es muy importante escuchar esto de ti. Guardamos silencio ambas por un momento, cada una asimilando sus propias emociones, separadas por kilómetros, unidas por la verdad. Finalmente, Lucía habló una última vez. Usted no está sola, Beatriz. Aunque a veces parezca que nadie mira, siempre habrá quien sí vea, quien sí valore. Por favor, no lo olvides nunca. Cuando colgué el teléfono, sentí como algo pesado se desprendía lentamente de mi pecho. Me senté en el sofá con una taza de té caliente entre las manos, mientras el sol se escondía poco a poco detrás de las casas vecinas. Cerré los ojos y suspiré largamente. No había resuelto mi conflicto con Karina, ni había arreglado las cosas con Darío, pero aquella llamada había logrado algo más importante: devolverme la sensación perdida de ser vista, escuchada y reconocida, aunque fuera por una voz inesperada. Esa noche, al recostarme en mi cama, ya no soñé con discusiones ni con rostros acusadores. Soñé con una versión de mí misma caminando libremente por una calle luminosa, sin culpas, sin cargas ajenas, vestida con ropa cómoda, liviana, hecha por mis propias manos, con una dignidad que nadie podía arrebatarme nunca más. Porque ahora entendía que la verdadera fuerza no era soportar, sino saber cuándo dejar de hacerlo. Y yo, finalmente, había aprendido la diferencia. Era un sábado tibio, de esos que parecen no prometer nada. Estaba tendiendo ropa cuando me llegó el mensaje. Era Karina. Mamá, nos invitaron a almorzar los papás de Darío. ¿Quieres venir? Lo leí 3 veces. No porque no entendiera, sino porque algo en mí no sabía cómo responder. No me había escrito desde el café. No pidió disculpas. No dijo nada más. Solo esa frase. Pensé en negarme, en protegerme. Pero también pensé que tal vez, solo tal vez, era su forma torpe de tender un puente. Acepté, no por ella, sino por mí. Porque quería comprobar algo, si todavía cabía en la historia. Me puse una blusa blanca que hacía tiempo no usaba. La planché con cuidado. Me peiné, me puse un poco de perfume de jazmín y salí caminando hasta la casa de los suegros. No está lejos, pero el trayecto se me hizo eterno. Iba repasando frases en la cabeza. Gracias por venir, señora Beatriz. Disculpe si no la tratamos bien, usted es parte de todo esto. Pero cuando llegué, me di cuenta de que todo eso solo vivía en mi imaginación. La casa era grande, impecable, con muebles que parecían no haberse usado nunca. Me abrió la mamá de Darío, con una sonrisa educada y ojos fríos. «Qué bueno que llegó», me dijo, sin entusiasmo. Me hizo pasar, pero no me presentó. Todos ya estaban sentados. Había una mesa larga, decorada con flores artificiales y platos alineados como en restaurante. Vi a Karina al fondo. Me saludó con una mano apenas levantada. Yo sonreí como pude y me acerqué a la mesa. Fue entonces cuando lo noté: no había silla para mí. Todas las sillas estaban ocupadas o con nombre. Pensé que era un descuido. Esperé. Nadie dijo nada. Nadie se levantó. Nadie hizo un gesto. Me quedé parada junto a la esquina de la mesa, como esperando que alguien viera. Nadie vio. La mamá de Darío siguió hablando como si nada. De sus viajes, de la boda, de los regalos caros. En un momento dijo: todo quedó tan bonito. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme, pero valió la pena. Yo respiré profundo. Me quedé callada. Karina no dijo nada. Ni una palabra.
Ni un gesto. Ni una silla. Estuve ahí, de pie, 15 minutos que parecieron una hora. Escuchando como si no existiera. Como si fuera una pared. Como si no fuera la mujer que dio todo para que esa boda ocurriera. Y entonces lo sentí, el corazón se me vació. No de tristeza. De claridad. Me disculpé. Dije que me sentía un poco mareada. Mentira. Estaba más lúcida que nunca. Caminé hacia la puerta con paso firme. Nadie intentó detenerme. Nadie preguntó. Ni siquiera Karina. Salí al sol de la calle como quien sale de un cuarto sin aire. Me quité los zapatos un momento, sentí el concreto caliente bajo los pies y respiré. Ahí, en ese instante, entendí que el problema no era que no hubiera silla. El problema era que no me habían puesto una porque no esperaban que me quedara. Porque, en el fondo, no contaban conmigo. Porque me habían borrado con una sonrisa social. Llegué a casa y no lloré. Me serví un vaso de agua y me senté en mi propio comedor, donde siempre hay una silla para mí. Donde no necesito pedir espacio. Donde soy vista, aunque esté sola. Pensé en todas las veces que me esforcé por encajar, por ser bien recibida, por no incomodar. Y me dio vergüenza. Vergüenza por mí. Por haber aceptado migajas, por haber creído que en algún momento la gratitud iba a aparecer como por arte de magia. Pero no. La gratitud, cuando no se enseña desde niña, se pierde. Y la mía, ya se había perdido hacía rato. Esa tarde, mientras tejía una bufanda para el invierno, decidí dejar de presentarme donde no me quieren. No por rencor. Por dignidad. Porque uno no suplica pertenencia. Uno no suplica mirada. O te ven, o no. Y si no te ven, te vas. Así de simple. No con escándalo. No con reproches. Con paz. Con ese tipo de paz que llega cuando dejas de golpear puertas cerradas. Y desde ese día, cada vez que alguien me invita, me pregunto primero, ¿hay una silla para mí, o solo me llaman para no quedar mal? No volví a ver a los papás de Darío. Tampoco recibí mensaje de Karina. Supongo que, para ella, todo fue normal. Que yo me fui porque soy sensible, como siempre dice. Pero no. Me fui porque me cansé de fingir que todo está bien cuando no lo está. Porque estar parada junto a una mesa sin silla fue más claro que cualquier discusión. Fue el resumen perfecto de lo que venía pasando hace años. Todos comiendo tranquilos, mientras yo me mantenía de pie, sosteniéndolos a todos en silencio. Esa noche escribí en mi cuaderno algo que jamás quiero olvidar. No se trata de que te pongan en el centro. Se trata de que no te empujen a los bordes. Y eso es lo que fui entendiendo con cada desplante, con cada gesto tibio, con cada ausencia disfrazada de madurez. Que la familia también hiere. Y que a veces, la herida más profunda no es la que sangra, es la que te vuelve invisible. Me acosté temprano. Dormí bien. Mejor que otras veces. Porque entendí que el vacío no se llena con lugares prestados, sino con la certeza de que mereces uno propio. A la mañana siguiente, tomé mi costurero, salí al patio y comencé un nuevo proyecto. Una blusa para mí. Para usar en mi cumpleaños, aunque nadie venga. Para sentirme bonita, aunque nadie lo diga. Porque ya no coso solo para otros. Ahora también coso para mí. Cada puntada es una forma de recordar quién soy. De no volver a confundirme con la sombra de alguien más. De no volver a mendigar invitaciones. Quien me quiera en su mesa, que me dé silla. Y si no, que coma sin mí. Porque yo no vine al mundo a hacer bonita la fiesta de nadie. A veces, los actos más fuertes no hacen ruido. A veces, lo más valiente que se puede hacer es irse sin cerrar la puerta de un portazo. Porque no necesitas probar que te dolió. Basta con mostrar que ya no te quedas. Y eso hice. Y lo seguiré haciendo, cada vez que sea necesario. Porque si algo aprendí en esa casa ajena es que el amor que no se sienta contigo, no es amor. Es compromiso social. Es obligación disfrazada. Y yo no quiero eso. Yo ya no. ¿Y tú hasta dónde debe llegar una madre por su hijo, antes de que eso deje de ser amor y se convierta en humillación? Fue una tarde cualquiera, con cielo encapotado y olor a lluvia lejana. Yo estaba en casa, bordando una servilleta con margaritas, cuando escuché que tocaban la puerta. 3 golpecitos seguidos.
Reconocí ese ritmo al instante. Me levanté sin apuro. Abrí y ahí estaba ella. Karina. Con el cabello recogido, cara seria y una bolsita en la mano. No me dijo hola, solo preguntó, ¿estás ocupada? Le hice un gesto para que pasara. Entró como se entra en una casa que ya no se conoce. Miró alrededor, como si no reconociera nada. Como si fuera visita. Y en el fondo, lo era. Nos sentamos frente a frente. Ella con las manos apretadas sobre la bolsa, yo con el bordado en las piernas. No hubo palabras por varios minutos. Solo un silencio espeso, lleno de cosas no dichas. Finalmente, habló. Te traje algo. Extendió la bolsita. Era pequeña, de papel fino, con moño. La tomé. No la abrí. Ella esperó. Yo solo la miré. Es solo un detalle, dijo. Quería compensarte, por todo. No supe que me dolió más, que pensara que algo podía compensar el todo, o que creyera que lo nuestro era un asunto de equivalencias. Respiré hondo. Dejé la bolsa sobre la mesa, sin abrirla. Ella lo notó. ¿No lo vas a ver?, preguntó. No ahora, respondí. Se quedó callada. Se acomodó en la silla. Cruzó las piernas como hacía cuando era niña, cuando esperaba que yo le explicara algo. Pero esta vez, no tenía nada que explicar. Mamá, yo sé que no estuve bien, dijo, bajando la voz. Sé que te lastimé, pero no quiero que estés enojada conmigo para siempre. Sus palabras flotaban entre nosotras, tibias, cuidadosas, como si midiera cada una, como quien lanza piedritas al agua para ver si hay fondo. Yo no respondí de inmediato. La miré, no con rabia, con una ternura cansada. No estoy enojada, Karina, dije. Estoy distinta. Ella frunció el ceño. ¿Distinta cómo? Me encogí de hombros. Ya no estoy donde tú me dejaste. Y ya no sé si puedo volver. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Yo tampoco, porque ya no quedaban lágrimas nuevas. Las últimas las había gastado en silencios anteriores, en ausencias largas, en recuerdos que ella no compartía. Ahora, lo que me quedaba era serenidad. De esa que no se impone, pero tampoco retrocede. Volvió a insistir con la bolsita. Es algo bonito. Quiero que lo tengas. No la rechacé, pero tampoco la abrí. Gracias, le dije. Pero ya no necesito nada tuyo. Solo quería tu respeto. Se hizo un silencio aún más hondo, como si esa frase hubiera caído con peso entre nosotras, como si el eco de respeto fuera más fuerte que cualquier regalo. Karina bajó la mirada. Pensé que con un gesto, murmuró. Un gesto no remienda una grieta que lleva años creciendo, respondí. No lo dije con dureza. Lo dije como se dice algo inevitable, como se anuncia el invierno. No hubo pelea. No hubo gritos. Fue una despedida sin nombre. Ella se levantó. Tomó su bolso. Miró la bolsita sobre la mesa. No dijo nada. No insistió. Caminó hasta la puerta. La abrí. Nos miramos por un segundo. Tal vez quiso abrazarme. Tal vez yo también. Pero ninguna lo hizo. Afuera, la lluvia ya había empezado. Pequeñas gotas golpeaban el concreto con ritmo triste. Se fue sin mojarse. Yo cerré la puerta con suavidad. Me apoyé en ella. No lloré, pero respiré profundo, como quien suelta algo que ya no cabe en las manos. La bolsita quedó sobre la mesa 3 días. No por rencor, por respeto, por no querer manchar el momento con curiosidad vacía. Al 4.º día, la abrí. Era un pañuelo de seda, azul, hermoso, con bordes delicados y un pequeño bordado que decía mamá en letras doradas. Lo toqué con cuidado. Era suave, frío, ajeno, como ella ahora. Lo guardé en el cajón de los recuerdos que ya no duelen, junto a la carta de cuando era niña, junto al álbum de fotos que ya no abro. No lo usé, no lo mostraré, pero tampoco lo tiraré, porque incluso los gestos tardíos merecen un rincón. Esa noche soñé que caminábamos por un campo abierto. Ella delante, yo detrás, a cierta distancia,
sin tocarnos, sin hablar, pero caminando en la misma dirección. Al despertar, me quedé con esa imagen. Tal vez ya no podamos volver a ser lo que fuimos. Tal vez ni siquiera debamos. Pero quizás podamos aprender a convivir con esta nueva forma de querernos, más distante, más lenta, pero verdadera. Desde entonces, no espero más regalos, ni visitas, ni disculpas que no vengan desde lo más hondo. Aprendí a no necesitar eso para estar en paz, porque el amor no se mide en cosas. Se mide en la presencia que no pesa, en la palabra que no hiere, en la silla que se ofrece sin pedirla. Y eso no se compra, ni siquiera en una bolsita de regalo. Volví a la costura sin que nadie me lo pidiera. No para cumplir encargos, ni para salvar cuentas. Volví porque mis manos lo pedían. Porque después de tanto dar, necesitaba volver a tocar telas sin que me doliera. Porque entendí que coser no solo fue mi trabajo, fue mi lenguaje. Un idioma que aprendí desde niña para decir lo que no se podía decir en voz alta. Las agujas me escuchaban. Las telas no me juzgaban. Y las puntadas eran pequeñas afirmaciones de que aún seguía viva, aún seguía firme, aún tenía algo que ofrecer, aunque fuera a mí misma. Al principio, empecé haciendo cosas pequeñas. Funda para cojines, bolsitas para té, retazos bordados con frases que solo yo entendía. No buscaba vender, ni mostrar. Era para mí. Para redescubrirme en el sonido del hilo al tensarse, en el aroma del almidón, en la belleza humilde de una costura bien hecha. Cada pieza era una forma de decirme, aquí estás. No te has ido. Porque por años estuve ausente de mí. Estaba en los demás. En sus agendas, en sus demandas, en sus necesidades. Ahora, por fin, estaba regresando a mi propio centro. Un día, sin pensarlo mucho, subí una foto a redes sociales de un camino de mesa que bordé con flores. Lo hice sin expectativas. Era solo una imagen. Pero la respuesta fue inesperada. Gente del barrio me escribió. Algunas conocidas, otras que no veía hace años. ¿Sigues haciendo encargos, Bea? ¡Qué belleza! ¿Cuánto cuesta uno igual? Y ahí me di cuenta, lo que siempre me salvó, todavía estaba en mí. No como obligación, sino como talento, como identidad, como ese rincón del alma que nadie pudo arrebatarme, ni siquiera en mis momentos más bajos. Poco a poco, las peticiones empezaron a llegar. Hazme un mantel para el bautizo. Mi mamá cumple años, ¿puedes bordar algo especial? Me tomaba mi tiempo. Elegía cada color como si contara una historia. No tenía prisa. Ya no era la Beatriz que cosía con hambre o con miedo. Era la que cosía con calma, con propósito. Y cada entrega era como devolverme a mí misma una parte que había cedido. No por rencor, sino por amor propio. Porque uno también tiene que aprender a cuidarse después de tanto cuidar. Un día me llamaron del centro comunitario. La directora, una mujer joven y amable, me dijo que vio mis bordados en internet. Me preguntó si me interesaría dar un taller de costura para mujeres del barrio. Mujeres solas, mayores, muchas sin oficio ni rumbo. No respondí enseguida. Sentí un cosquilleo en el estómago, mezcla de miedo y emoción. Pero al final dije que sí. Porque si algo había aprendido, es que compartir lo que sabes también es una forma de sanar. Y yo estaba lista para sanar con otras. La primera clase fue un martes por la tarde. Llegaron 7 mujeres, todas con historias en los ojos. Algunas calladas, otras nerviosas. Me vi reflejada en cada una. Me presenté, les hablé de mí, de mi historia, de lo que significa coser más allá de lo material. Les dije que cada puntada era también una forma de afirmarse en el mundo. De decir estoy aquí, aunque me hayan querido borrar. Y cuando les puse las agujas en las manos, vi en sus rostros algo que no veía hace tiempo: esperanza. Y eso no tiene precio. Empezamos con cosas sencillas. Paños, servilletas, bordes decorativos. Algunas nunca habían cosido. Otras sabían un poco. Pero todas, absolutamente todas, tenían una herida en común. Habían dado tanto, que se olvidaron de sí mismas. Y ahí estábamos, en ese salón con mesas viejas y luz tenue, aprendiendo a zurcir no solo tela,
también la autoestima. Porque mientras cosíamos, hablábamos. Y entre palabra y palabra, cada una iba dejando un poco del peso que cargaba. Y eso también era parte del taller. Yo llegaba a casa con el cuerpo cansado, pero el alma limpia. Me preparaba un té, me sentaba a escribir lo que había sentido ese día. Me descubrí otra vez. Ya no como la madre de Karina, no como la costurera de la colonia, sino como Beatriz. Así, a secas. Una mujer que había pasado por el fuego y había salido bordando flores. Que ya no hacía las cosas para ser vista, sino porque sabía quién era, aún sin aplausos. Y esa certeza, suave como lino recién lavado, era mi mayor tesoro. Karina no preguntó por el taller. Supo por otras personas. Me llegó por terceros que le sorprendió. Que dijo no sabía que mi mamá era tan talentosa. Me reí sola cuando escuché eso. Porque toda mi vida fui talentosa. Ella simplemente dejó de mirar. Y eso ya no me enoja. Me da paz. Porque cuando uno recupera la voz, deja de necesitar validación. Yo ya no necesito que ella me reconozca. Me reconozco yo. Frente al espejo. Frente a mis alumnas. Frente a las telas que esperan con paciencia mis manos. Un viernes, al cerrar el salón después de clase, una de las señoras se acercó y me dijo: «Vea, usted me está enseñando más que costura. Me está enseñando a quererme otra vez». Me quedé en silencio unos segundos. No supe qué decir. Solo la abracé. Porque entendí que eso era lo que yo también estaba haciendo, enseñándome a quererme. A dejar de castigarme por lo que no fue. A bordar sobre cicatrices. A hacer de cada hilo una promesa de que todo puede empezar otra vez, si una se lo permite. Volví a mirar mis manos. Las mismas que antes escondía de vergüenza por las manchas y las arrugas. Ahora las miro con respeto. Con gratitud. Porque esas manos no solo cosieron vestidos. Cosieron futuro. Cosieron dignidad. Cosieron amor del bueno. Y ahora, cuando alguien me pregunta qué hago, no digo soy costurera con vergüenza. Digo enseño a coser con el alma. Y lo digo con la frente en alto. Porque eso soy. Porque eso construí con cada pedazo de mí que nadie quiso. Y yo recogí. No sé qué viene después. No sé si esto durará meses, años, o si un día volveré a estar sola en mi comedor, sin taller ni encargos. Pero ya no me da miedo. Porque sé que tengo un lugar. Un espacio que construí con hilos invisibles. Un refugio que no depende de nadie más. Porque mientras tenga una aguja y un poco de tela, seguiré siendo yo. Entera. Firme. Y libre. Yo no lo supe hasta que me lo contaron. Una de las muchachas del taller, Lupita, llegó agitada una mañana con una revista doblada entre las manos. «Beatriz, usted salió aquí», gritó, como si trajera oro. Yo estaba preparando el bastidor cuando me la puso enfrente. Era una revista local, de esas que nadie compra pero todos hojean en la fila de la farmacia. En la portada, un título en letras grandes: «Historias que tejen comunidad». Y abajo, en una esquina, una foto mía. Sonriendo. Sentada frente a una mesa llena de telas. Me vi, y no me reconocí. No por la imagen, sino por lo que representaba. Por años había vivido como una sombra entre sombras. Y ahora, alguien se había detenido a mirarme. A preguntarme. A escucharme. La nota era sencilla, cálida, bien escrita. Contaban mi historia desde lo esencial. Una mujer viuda que encontró en la costura una forma de resistir, de criar, de sanar. Hablaron del taller, de las alumnas, de cómo mis manos enseñaban más que bordados. Y sobre todo, de cómo no hay edad para empezar de nuevo. Lloré. No de tristeza. De alivio. Como si alguien hubiera abierto una ventana donde antes solo había muros. La noticia se regó por el barrio como pólvora. Gente que no me saludaba hace años empezó a pararse en la reja para felicitarme. Me traían flores, me hacían preguntas. Algunas querían inscribirse al taller, otras solo darme un abrazo. Yo no sabía bien qué hacer con tanto afecto de golpe. Estaba acostumbrada al silencio, a los rincones. Y ahora, de pronto, era la señora de la revista, la costurera que enseña dignidad. Me daba risa. No por burla, sino por incredulidad.
porque lo que para otros era novedad, para mí era simplemente sobrevivir con elegancia. Una tarde, la directora del centro me invitó a dar una charla en un evento de mujeres. Me temblaron las piernas. Nunca hablé frente a tanta gente, pero acepté. Me senté en el estrado con el corazón latiendo fuerte, y conté mi historia como quien descose una costura vieja para empezar otra vez. No me guardé nada. Hablé de las ausencias, del cansancio, del día que cancelé la luna de miel de mi hija. Algunas se taparon la boca. Otras lloraron. Cuando terminé, hubo silencio. Y luego, aplausos. Largos. De esos que no hacen ruido por compromiso, sino por reconocimiento. Esa noche, al volver a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. Sin remitente. Lo abrí con cuidado. Era una nota breve, escrita con lápiz. Mamá, te vi en la revista. No sabía que eras tan fuerte. Te quiero. Supe que era de Karina. La letra seguía igual. Chiquita. Apretada. Me quedé mirándola por minutos. No lloré. Pero algo se ablandó por dentro. No contesté. No hacía falta. Porque a veces las palabras no son para abrir conversaciones. Son para cerrar heridas. Y esa frase, tan simple, cosió algo en mí que estaba roto desde hace tiempo. No volvimos a hablar ese mes. Pero algo había cambiado. Las llamadas incómodas se volvieron saludos breves. Los mensajes fríos se convirtieron en frases con puntos finales. Yo no pedía nada. Ella tampoco ofrecía mucho. Pero por primera vez, no había tensión. Había respeto. Distancia, sí. Pero una distancia sin desprecio. Una distancia que se habita sin rencor. Como quien se sienta en mesas separadas, pero ya no se mira con juicio. Y para mí, eso era más que suficiente. Porque yo no necesitaba flores. Necesitaba espacio. Y finalmente lo tenía. El taller creció. Llegaron más mujeres. Algunas jóvenes, otras con arrugas como las mías. Cada una con su historia. Con sus dolores. Con sus ganas de empezar. Y yo las recibía como antes recibía a Karina cuando volvía del colegio, con comida en el corazón. Les enseñaba a coser, sí, pero sobre todo, les enseñaba a no olvidarse, a no dejar que el amor por otros borre el amor propio, a no confundir silencio con sumisión, a no ponerse siempre al final de la fila. Y con cada clase, también me lo recordaba a mí. Un día me invitaron a participar en una exposición de arte textil. Dije que no al principio. Me dio vergüenza. Me dio miedo. Pero luego pensé en todas las veces que me negué cosas por sentirme poca cosa. Y dije que sí. Presenté 3 piezas, una con rosas, otra con palabras bordadas y una última, una silla. Hecha en tela. Pequeña. Frágil. Vacía. Nadie entendía por qué una silla. Yo sí. Porque esa silla representaba todo lo que no me dieron, y que ahora me daba yo misma. La pieza fue la más comentada. Algunas lloraron frente a ella. Me pidieron que la vendiera. No pude. Me la llevé a casa y la puse en mi cuarto. Ahí está hasta hoy. Frente a la ventana. Me recuerda que no necesito estar invitada a todas las fiestas, ni ser parte de todos los brindis. Me recuerda que, si hay amor, que sea digno. Que si hay compañía, que sea sincera. Y que si no hay lugar, entonces que yo lo cree. Porque merezco sentarme. Porque no vine a este mundo para pararme siempre al fondo. Un periodista local vino a hacerme una entrevista. Me preguntó qué sentía al inspirar a tantas mujeres. Me quedé pensando. No sé si inspiro, le dije. Solo hago lo que puedo, con lo que tengo. Pero lo hago con amor. Anotó esa frase con entusiasmo. Me pidió una foto junto a mis alumnas. Cuando la vi publicada días después, sentí algo bonito. No por vanidad. Por justicia. Porque por fin alguien me veía. No por lo que di, sino por lo que soy. Desde entonces, muchas me llaman Maestra Beatriz. Me halaga. Pero yo sigo siendo la misma. La que cose de madrugada. La que borda sobre ausencias. La que ya no suplica amor, pero tampoco lo niega si es limpio. Porque cuando una mujer se reconstruye,
también reconstruye a las que tiene cerca. No con discursos, con actos, con hilo, con aguja, con presencia. Y cada vez que alguien me dice, nunca nadie me había enseñado así, yo respondo, es que esto no es solo costura. Es una forma de volver a ti. Era domingo. De esos tranquilos, con cielo claro y brisa tibia. Yo estaba en el patio, regando mis plantas, cuando escuché la reja abrirse. No me asusté. Ya no me asusta casi nada. Me asomé por la ventana de la cocina y ahí estaba. Karina. De pie, sola. Sin bolso, sin prisa, sin nada en las manos. Solo ella. Como cuando era niña y llegaba con los ojos rojos de tanto llorar. Me miró desde la entrada. No sonrió. Pero tampoco bajó la mirada. Me vio de frente. Y yo entendí que esta vez no venía a discutir, ni a explicarse. Venía a entregarse. Le abrí la puerta sin decir nada. Nos sentamos en la sala. No había café, ni té, ni manteles bonitos. Solo 2 sillas, un poco de sol colándose por la ventana, y una tensión que ya no dolía como antes. Karina me miró por largo rato antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz era otra. Más baja. Más honesta. Mamá, he pensado mucho en todo. En ti. En mí. En lo que hicimos. Y no hicimos. Asentí sin decir palabra. No porque no tuviera que decir, sino porque había esperado tanto ese tono, que me bastaba escucharlo. A veces, las disculpas no se dicen. Se sienten. Fui injusta, dijo. Te empujé afuera de todo. De mi boda. De mi vida. De mí. Yo respiré hondo. Cerré los ojos un instante. Sentí como una parte de mí se aflojaba. No me di cuenta, o no quise darme cuenta. Me daba miedo que tu presencia me hiciera sombra. Pero lo que hice fue borrarte. Y eso, no tiene perdón. La miré. Con ternura. No con lástima. Con ese amor que una madre guarda aunque le hayan roto 1000 veces el corazón. Te entiendo, le dije. Pero no me pidas que vuelva a ser la misma. Porque esa mujer ya descansó. Karina rompió a llorar. Lloró como cuando tenía fiebre y yo le ponía trapos húmedos en la frente. Lloró como cuando se le cayó el primer diente y creyó que iba a quedarse así para siempre. Me incliné y le tomé las manos. No para consolarla. Para sostenerla. Para decirle sin palabras, aquí estoy. Todavía estoy. Y en ese gesto, la perdoné. No porque lo pidiera. Porque ya no quería cargar con el rencor. Porque entendí que el perdón no siempre es un puente hacia el otro. A veces, es la puerta por la que una se libera de sí misma. No hablamos más. Solo nos quedamos ahí, tomadas de las manos, con el sol acariciando los hombros y el pasado deslizándose entre los dedos. Fue el abrazo más largo que no dimos. El silencio más reparador. El momento que ninguna planeó, pero que ambas necesitábamos. Y cuando finalmente se levantó para irse, no dijo adiós. Dijo, te quiero, mamá. Así, sin más. Sin adornos. Sin miedo. Y eso, valió más que cualquier ramo de flores, que cualquier regalo tardío, que cualquier fiesta a la que no fui invitada. Esa noche, dormí profundamente. No soñé con ella. Soñé conmigo. Caminando por un camino de tierra, con flores a los costados y un bastidor en la mano. No había culpa. No había pena. Solo una tranquilidad serena. Como si, por fin, el alma hubiera encontrado el lugar exacto donde dejar de empujar. Me desperté con el corazón liviano. Me preparé un café. Abrí la ventana. Y respiré hondo. Porque sabía que algo había cerrado. No de forma perfecta. Pero sí en paz. Desde ese día, no todo cambió con Karina. Seguimos teniendo nuestras distancias, nuestros silencios. Pero ahora hay otra cosa entre nosotras. Respeto. Me llama de vez en cuando. Viene sin avisar, a veces solo para ver cómo estoy. Ya no busca que le aplauda todo. Ni yo espero que me lo agradezca todo. Simplemente, convivimos. Como 2 mujeres que aprendieron, a la mala, que el amor también necesita espacio, y que el respeto no se ruega. Se enseña. Se exige. Se sostiene.
Sigo con el taller. Mis alumnas crecen. El salón se llena de colores, de telas nuevas, de frases cosidas con cariño. A veces hablamos de hijas, de madres, de perdones que no llegan, o que llegan tarde. Y siempre digo lo mismo, nunca es tarde para poner la puntada que faltaba. Pero tampoco es obligatorio seguir cosiendo cuando ya no hay tela. Y todas me entienden, porque todas, en algún rincón, llevan una costura abierta. Una que aún duele cuando cambia el clima del alma. Una tarde, saqué el álbum de fotos. Lo abrí sin miedo. Vi a Karina en sus distintas edades, en sus cumpleaños, en sus disfraces. Me vi a mí también. Más joven, más cansada, pero siempre sonriendo. Cerré el álbum con cuidado. Lo guardé, no para olvidarlo, para honrarlo. Porque ahora entiendo que no todo lo que se rompe se remienda. Y está bien. Porque la vida no es una tela lisa. Es un parche sobre otro. Una historia sobre otra. Una cicatriz sobre otra. Y eso también es belleza. Frente a mi espejo, me probé la blusa que había terminado el día anterior. Me quedaba perfecta. Me miré a los ojos. Me sonreí. Ya no me vi como la madre sacrificada, ni como la mujer olvidada. Me vi como soy ahora, Beatriz. Entera. Herida, sí. Pero fuerte. Serena. Digna. Con cada hilo en su lugar. Y con el alma, finalmente planchada. Perdonar es olvidar, o simplemente dejar de doler. ¿Y tú? ¿Hubieras cancelado la luna de miel? Mi hija me gritó en plena boda, tú no pagaste nada aquí. Sin saber que yo tenía más control del que imaginaba. Sonreí, y cancelé su luna de miel ese mismo día. Porque cuando alguien te borra con palabras, tú puedes responder con acciones. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte otra donde la falta de respeto vino de mi nuera. Me gritó fuera de mi boda. Sin saber que yo tenía preparado un regalo especial. Me fui, y lo cancelé. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi nuera me gritó, fuera de mi boda. Así que me fui y cancelé su regalo especial. No te lo pierdas, porque estas historias demuestran que el respeto no se exige, se hace valer. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.